Bendiciones para todos, hermanos y hermanas. Esta mañana estaremos estudiando sobre, en el libro de Génesis, la vida de estos gemelos, Esaú y Jacob. Así se intitula la lección de la escuela dominical, Esaú y Jacob. El versículo clave para aprender esta mañana es el capítulo 27, versos 41, que dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Antes de entrar a esta lección que cubre, según la revista trimestral, dos capítulos, tres, 27, 28 y 29, puesto que esto se trata de la primogenitura y las bendiciones de Dios, es necesario que leamos una porción también en el capítulo 25, del 21 hasta el 34. Que dice así, Génesis 25, del 21 al 34. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella le dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júrame en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Así pues, miramos que estos eran gemelos, y Esaú fue el primogénito, él nació primero, pero en esta lucha se mira que Jacob desde el principio seguramente estaba luchando, empujando a su hermano hacia atrás para él salir primero, ¿verdad? Pero no fue así. Esaú siempre salió primero, pero él venía agarrado del talón de su hermanito, ¿verdad? Como se mira que desde el principio estos bebitos estaban luchando por salir primero y ganarse el lugar de ser el primero, ¿verdad? La primogenitura es algo muy importante para leer, porque la palabra de Dios nos dice que cuando el papá estaba enfermo o estaba de viaje o se había fallecido, el, 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 el hijo tenía entonces la autoridad.
del padre para negociar, para tomar decisiones importantes, etcétera, etcétera. Ya él, por ser el primero, por tener la primogenitura, tenía todos esos privilegios. La Biblia nos dice también que cuando el papá moría, él recibía el doble de la herencia que recibirían sus demás hermanos. Eso, por ejemplo, tenemos en Deuteronomio capítulo 21, del 15 al 17. En el caso de los reyes, el primogénito de un rey, eso significaba, implicaba que este primogénito tenía el derecho de sucesión al trono. Él debería de ser el que sucedería a su padre cuando murieran. Segundo de Crónicas, capítulo 21, versos 1 al 3, miramos eso. Todos sus hermanos debían de sujetarse a él. Ya con el papá fallecido, él era ahora el que tenía toda la autoridad. Por ejemplo, en la bendición misma, que es el texto que sigue para que leamos, en el capítulo 27, versículo 29, cuando Isaac, ya ancianito, estaba dando la bendición a Jacob, porque en los versículos anteriores dicen que él engañó a su padre porque su padre Isaac estaba ciego, aconsejado por su madre, se puso en sus brazos y en su cuello partes de la piel velluda del cabrito que había matado para darle de comer, y así él podía tocar que era Esaú, porque Esaú era bastante velludo, tenía bastante pelo el hombre, pero Jacob no tenía. Entonces cuando Isaac, el padre, quiso tocarlo, él pudo sentir que era velludo, que era su hijo, y él le estaba dando la bendición. Y en el capítulo 27, verso 29, para que veamos cómo de veras todos los hermanos debían de sujetarse al primogénito, era parte de la autoridad, del dominio que él tenía sobre la familia. Dice en el 29, sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Esta era una bendición solemne. Era Dios mismo dándole la bendición a través de este papá que ya iba a fallecer, dándole esa gran autoridad y gran bendición al primogénito. Así pues que era algo sumamente valioso, importante, implicaba el honor, el nombre, la posición, la riqueza del padre pasaba ahora al hijo mayor. Pero ¿qué pasó con Esaú? Ya miramos allá en el capítulo 25 que él no le importó eso. Él menospreció, él desdeñó este gran privilegio, este gran honor que le daba su padre al darle la bendición. Y menospreciar la primogenitura significaba menospreciar al padre, menospreciar el honor, el nombre, la autoridad y los privilegios que conllevaba esta primogenitura. Ahora, las consecuencias del menosprecio, del desdeño de esta primogenitura eran, por cierto, muy graves. Leemos en el capítulo 1 del último libro del Antiguo Testamento, en Malaquías. Dice en el capítulo 1, Malaquías está, como dije, el último libro de la Biblia. Es exactamente donde está dividido el Antiguo y el Nuevo Testamento, antes del libro de Mateo, de los Evangelios de Mateo. Está Malaquías. Y en el capítulo 1, versos 1 al 5 dice:
Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? Y la respuesta es, ¿no era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? Y a Esaú aborrecí, y convertí, sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Adón dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán, y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. ¿Qué quiere decir? De Jacob, ¿verdad? Aquí podemos mirar, pues, que el disgusto de Dios, porque otra vez, hermanos, esta bendición era divina, y que este hombre Esaú tratara tan ligeramente esta bendición que por un potaje de lentejas, nada más por satisfacer un poco su hambre, que rebajara tanto el valor elevado que tenía la primogenitura por un plato de comida. Eso, por supuesto, disgustó a Dios, ¿verdad? Y las consecuencias, pues, miramos acá que son bastante graves. Además, dice la palabra de Dios, y vamos a leerlo ahora, en el capítulo 27, versos 38 al 39, cuando Isaac, está dándole la bendición a Jacob, como que si fuera Esaú. Recordemos que él no era una víctima inocente, él ya había profanado este gran privilegio divino, él ya había despreciado esta bendición, y por eso entonces dice la Biblia acá que en el capítulo 27, versos 27 dice, Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, aquí comienza la bendición por ser el primogénito. Pero claro, ya sabemos que no es Esaú, pero es Jacob, el menor, ¿verdad? Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos, naciones se inclinarán a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Así pues, él está obteniendo esta bendición ya de su padre. Ahora dicen los versículos 30, y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar, e hizo también guisados, trajo su padre, y le dijo, levántate mi padre, y come de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo lo que antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y amarga exclamación. Y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamarán su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura. Echa la culpa a él, como que él nada más le hizo la oferta, ¿verdad?
yo te doy de mi potaje de lentejas y tú me das mi primogenitura. Y ahora le está echando la culpa a Jacob. Y le dice, sí, y ahora aquí ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, no tienes más que una sola bendición, padre mío. Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu servicio. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Ese es el texto para memorizar una vez más, ¿verdad? El 27:41. Así pues que esta lamentación, este dolor, estas lágrimas ya eran inútiles, ya no tenían ningún efecto. Todo estaba perdido. Todo estaba perdido. Hermanos, la palabra de Dios nos dice a nosotros también, miembros de las iglesias del Nuevo Testamento, que nosotros tenemos una herencia valiosa de primogenitura. Las iglesias nuevotestamentarias del Señor Jesucristo están bendecidas con la misma autoridad, con la doble porción de herencia en comparación con los demás hermanos en Cristo. Por ejemplo, vamos a leer en Hebreos capítulo 12 lo siguiente sobre la primogenitura. Hebreos capítulo 12, versos, leamos del 22 al 29. Hebreos 12, 23. No, un poquito más adelante. Verso 22. Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Recordemos que esta epístola es a los hebreos, a los judíos que se han arrepentido de sus pecados, han abandonado el sistema mosaico, se han entregado a Cristo Jesús, le han aceptado como su Mesías, como su Salvador, como su Dios, como su Señor, pero están titubeando, y por eso tanto la epístola de Gálatas como de Hebreos es para ellos, para que no se dejen engañar por los judaizantes y no vuelvan atrás de su paso que han dado, que ahora es Jesús, el Señor Jesús, el que predomina, el que ha hecho pacto ahora con sus iglesias del Nuevo Testamento. Entonces, por eso dice acá que ustedes se han acercado, no a ese monte de Sinaí como antes, ¿verdad? El pacto antiguo que había, pero ahora es a este monte de Sión, verso 22, a la ciudad del Dios vivo, a la nueva Jerusalén, la celestial. Hermanos, y la nueva Jerusalén celestial, de acuerdo a Apocalipsis 21, es donde va a ser la morada de la iglesia del Señor Jesucristo, de la novia de Cristo. Y dice, a la compañía de muchos millares de ángeles. Amén. Porque los ángeles de millones se gozan de todo la victoria, de lo que el Señor Jesucristo ha conquistado, cuántos hijos de Dios han venido a ser salvos delante del Señor, y lo que es la iglesia de Cristo Jesús, y los ángeles son testigos de estas cosas. Y dice en el verso 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos
en los cielos. Hermanos, déjenme decirles aquí, hay un error en esta Biblia en español. Tanto en la Biblia en inglés como en el griego hay algo que que no está aquí en nuestras Biblias en español. Dice a la asamblea general, después que dice a la Jerusalén la celestial, a la compañía de millares de ángeles, dice también la palabra en griego es panagorei, que quiere decir la asamblea general, la asamblea grande, refiriéndose a la familia de Dios, a todos los salvos de todas las edades, de todos los tiempos, que han aceptado a Cristo como su Salvador personal y son salvos. Pero entonces los clasifica y dice de Panagorei, la asamblea general, la familia de Dios, que dice también en Efesios 3:15, ¿verdad? Que en Él toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y aquí en nuestro texto, después que habla de esta Panagorei, de esta asamblea general de todos los hijos de Dios, de todos los creyentes, también dice que ellos, los judíos, que han sido ahora también cristianos y que ya no tienen el sistema mosaico, pero el sistema del Nuevo Testamento, que pertenecen también como iglesias del Señor Jesucristo a este nuevo sistema, a esta nueva economía, a esta nueva bendición. Por eso dice inmediatamente después de decir de Panagorei, dice kai ecclesia prototokon, que quiere decir a la iglesia de los primogénitos. Hace diferencia este texto, ¿verdad? Que se ha agregado pues a la asamblea de todos los salvos y a la congregación. Y esta palabra congregación quiere decir eclesia, como acabo de leerlo aquí en inglés, kai ecclesia, a la iglesia de los primogénitos, a la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios juez de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Amén. ¿Verdad? Porque en el tiempo ya final, eso es lo que el Señor va a hacer, ¿verdad? Perfeccionarnos en mente, con nuevos cuerpos glorificados, etcétera, etcétera. Pero vea cómo está diciendo acá, ¿verdad? Que son la congregación, la iglesia de los primogénitos. Por eso decía, hermanitos, que tenemos esta bendición, esta autoridad, esta doble porción de herencia. No solamente de ser salvo, de ser hijo de Dios, igual que todos los demás, pero de ser la novia de Cristo Jesús. Amén. La que morará allá en la nueva Jerusalén, la que reinará juntamente con Cristo aquí por 1000 años cuando Él venga. Gloria al Señor. Muy bien. Entonces, esa es una de las primeras lecciones que tenemos acá en cuanto a estos hermanos gemelos, Esaú y Jacob. Vamos a ir ahora a otra porción. Dice la palabra de Dios acá que en el capítulo 28, versículos 10 al 22, estas lecciones cubren por lo menos 4 capítulos, ¿verdad? O 5 capítulos, del capítulo 25 hasta el 29. Y entonces dice acá, en el capítulo 28 de Génesis, lo siguiente. Dije, comenzando con el verso 10. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Eso es cuando su madre le aconseja, vete porque tu hermano está lleno de odio y te quiere matar, ¿verdad? Entonces él lo preparó, lo despidió para que fuera. Y llegó a cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso
y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, ¿verdad? O por encima de ella, de la escalera, de la gradería esta. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, que es la tierra de Canaán, ¿verdad? Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueras, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amén. Lo que Dios se propone hacer, Él lo realiza. No hay nadie que pueda truncar sus planes, no hay nadie que pueda estorbarle, no hay nadie que pueda frustrarle lo que Él quiera hacer. Amén. Ni el diablo, ni los hombres, ni nadie. Amén. Y por eso dice en el verso 16: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, ¿verdad? Como levantarla, alcafatearla, y entonces la dejó ahí ya como un memorial, ¿verdad? Y llamó su nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, así como Dios se lo ha prometido, ¿verdad? En el sueño, y me diere pan para comer, vestido para vestir, y se volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Amén. Aquí hay una segunda lección que tenemos después de lo de la primogenitura. En este libro de los principios del Génesis tenemos estas enseñanzas, ¿verdad? Que tienen aplicación en el Nuevo Testamento también. Lo primero que podemos mirar acá en cuanto a esta escalera, el Señor Jesucristo usó este sueño de Jacob como una figura, representándole a Él mismo como el único que conecta el cielo y la tierra y viceversa. En Juan capítulo 1, versos 51, dice la Biblia que cuando Él estaba comenzando a llamar a los primeros discípulos de Juan el Bautista para constituirlos en la iglesia que Él iba a fundar, dice aquí en Juan capítulo 1, verso 51, y ya cuando Simón, Pedro y Andrés, que era su hermano, ya habían reconocido quién era el Señor, dice la Biblia acá que ellos entonces comenzaron también a traspasar este mensaje a otros, ¿verdad? Y entonces dice la Biblia acá, verso 43, al día siguiente quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y ahora son tres, ¿verdad? Primero Simón y Andrés, y ahora también Felipe. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Verso 45 dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Verso 47, cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita,
en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ve que dice sobre el Hijo del Hombre, así como en el sueño de Jacob, dice la Biblia que ángeles subían y bajaban sobre la escalera. Y por eso dice el Señor, yo soy esa escalera allá, ¿verdad? Que Jacob miró en el Antiguo Testamento. Sí, hermano, la palabra de Dios dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Eso dice en 2 Timoteo, 1 Timoteo 2, versos 5 al 6. En Juan 14, verso 6, también dijo el Señor Jesucristo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Usted, amigo o amiga que no conoce a Cristo como su Salvador personal, Él es esta escalera que soñó Jacob allá cuando iba huyendo de su hermano Esaú. Y también dice en Hechos capítulo 4, verso 12, y en ningún otro hay salvación, dijo el apóstol Pedro, porque no hay otro nombre debajo del cielo, aquí en la tierra, dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Amén. En Hebreos capítulo 4, versos 14 al 16, también dice la palabra de Dios aquí, la Santa Biblia, en cuanto al Señor Jesucristo, que es la escalera, que es el único que nos pone en contacto entre la tierra y el cielo, el tiempo y la eternidad. Amén. Entre nosotros aquí en pecado y siendo aceptados por nuestro Padre Celestial en el cielo por medio de nuestra escalera, que es Cristo Jesús. Dice en Hebreos capítulo 4, versos 14 al 16, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, no un sacerdote, pero un gran sumo sacerdote. Dice en el verso que traspasó los cielos. Amén. Él se fue, traspasó los cielos hasta llegar hasta donde su Padre. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro por medio de nuestro sumo sacerdote, por medio de nuestra escalera, por medio de nuestro abogado, Cristo Jesús. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Amén. Ojalá que ya usted conozca a Cristo como su Salvador personal, que haya depositado su confianza en Él, porque ese sueño que tuvo Jacob, esa escalera que él soñó y que miraba, mire que no dice ángeles que bajaban y subían, pero dice que subían y bajaban. La escalera ha sido puesta del cielo donde está el Padre allá, dando su bendición y esperando que usted vaya y suba por esa escalera que es Cristo Jesús. Amén. Otra cosa que encontramos acá en nuestra lección dice en el verso, estamos en el capítulo 28, ¿verdad? Versos 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Amén. Esto en algunos círculos de las iglesias evangélicas o protestantes
es un hueso de contención, es motivo de argumentos a favor y en contra acerca del diezmo. Muchos dicen que no hay que diezmar, que solamente lo que voluntariamente alguien quiera dar, que esto es del Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. Pero de acuerdo a la Santa Biblia, esto no es parte de la ley. No es parte de la ley. Dice Jacob no vivió en el tiempo de Moisés. Él vivió como unos 500 años antes. Unos 500 años antes. Su padre también, o su abuelo también, Abraham. La Biblia dice que él también pagó diezmos a Jehová. Miremos eso en el Génesis, capítulo 14. Ya habíamos cubierto esta lección, pero es importante apelar de nuevo a esta lección. Esto es cuando dice la Biblia que Lot se había establecido, ubicado en Sodoma, en esas ciudades pecaminosas y con su familia, su esposa, sus hijas, etc. Pero hubo una coalición de reyes que vinieron, como 4 reyes vinieron a atacar a los reyes de Sodoma y de Gomorra y otros. Parece que eran 5 todos los reyes que vean ahí en Sodoma, pero estos 4 vinieron y atacaron ese lugar y se llevaron a Lot y a muchas personas, hombres y mujeres, rehenes, hicieron mucha destrucción. Entonces, Abraham fue, creo que con 318 personas, así es en el capítulo 14, versos 14, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, los atacó y fue siguiendo hasta Orba, al norte de Damasco. Bueno, para avanzar rápido, ¿verdad? Dice que él fue y luchó y Dios le dio la victoria y pudo liberar a todas las personas y traerlos de regreso, ¿verdad? Y entonces dice la Biblia que cuando él ya venía de camino, dice en el verso 18, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Porque él traía un gran botín. No solamente había recuperado todo lo que se habían robado de Sodoma y de Gomorra, todo, pero como esta gente fue derrotada, entonces también traían bastante ganado y oro y enseres de otra clase, etcétera, etcétera. Pero dice la palabra de Dios que de ese botín Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, que es una cristofanía, es una representación de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque él le dio Melquisedec pan y vino a Abraham y Abraham le dio los diezmos. ¿De dónde sacó esta idea Abraham, el abuelo de Jacob? Bueno, por supuesto que otros atrás ya también habían hecho esta práctica de darle los diezmos a Dios. Sí. Y esto podemos decir que es tiempo de la gracia también, ¿verdad? Porque esto fue 450 años antes de la ley. Miramos pues tanto a Abraham como a Jacob haciendo este voto de entregarle al Señor la 10ª parte de sus ganancias. Sí, en el Antiguo Testamento tenemos en el sistema mosaico
que Dios claramente demanda el pago de los diezmos. Y ahora es Dios enseñando estas cosas, ¿verdad? En Deuteronomio 28, del 1 al 13, Malaquías 3:10, Él promete bendiciones por cumplir con este mandato. Hermano, Dios es el dueño de toda la tierra, de todo lo que existe, de todo lo que produce. Nosotros somos beneficiarios de recibir todo esto. Recibimos salud de Dios, fortaleza, inteligencia para hacer crear la tierra, que los animales procreen y se multipliquen a nuestros bienes. Pero Dios quiere que le reconozcamos a Él como el dueño absoluto de todo lo que tenemos o que vamos a tener y le traigamos diezmos y ofrendas a Él. Esto era requerido en el tiempo del Antiguo Testamento, que habían 12 tribus ya establecidas en Canaán. Él les dijo que la tribu de Leví, de todas las 12, la tribu de Leví era una tribu que no iba a tener posesión de tierra. Ellos iban a estar dispersos en todas las demás lugares, como sacerdotes, consejeros, los que iban a estar a cargo del servicio del tabernáculo, de los servicios religiosos, de servir al Señor y a todo el pueblo. Y que ellos, todas las demás tribus, todas las demás 11 tribus deberían de traer los diezmos, los primogénitos de los animales, las primicias de sus cosechas, etcétera, etcétera. La ganancia del 10%. Eso está en Números 18, verso 21, 26 y 31. Así pues que era mandato de Dios para el sostenimiento del ministerio de los levitas. En el Nuevo Testamento, hermanos, podemos ver, ¿verdad?, que el principio de traer diezmos y ofrendas al Señor está detrás de esta práctica. Rige en la actualidad, porque es para el sostén económico de la obra del Evangelio. Pues la Biblia dice que ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio, no que sobrevivan, escasamente que tengan apenas un poco para su comida o escasamente para vestir y que sostengan a su familia. No, el obrero es digno de su salario, dice la palabra de Dios. Así como los levitas eran personas bien cuidadas, bien alimentadas y abastecidas de todo, porque era el mandato de Dios. Así también dice la palabra de Dios que los que anunciamos el Evangelio, que vivamos del Evangelio. Es en 1 Corintios capítulo 9, versos 11 al 14. Hermano, y hay bendiciones también. Hay bendiciones prometidas para nosotros mientras estamos sufragando con nuestros diezmos y ofrendas, siendo generosos con nuestro Dios, con la obra de Dios. Hay bendiciones también. Miremos lo que dice en Lucas capítulo 12. Y con esto ya vamos a terminar. Lucas capítulo 12, en el versículo 29 al 32, que es un pasaje paralelo a Mateo capítulo 6 también, cuando Dios nos dice que no nos preocupemos de qué comer y de qué vestir y esto y el otro, que miremos las aves, que miremos las flores, etc. También en Lucas capítulo 12, versos 29 al 34 dice: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, por lo que habéis de beber, y no estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente
el reino de Dios. Y en Mateo dice el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis, dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega, ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Amén. Hermano, el Señor está diciendo pues que si tenemos que vender, tenemos que trabajar, tenemos que hacer aquí, tenemos que hacer allá para buscar el reino de Dios y su justicia, para sostener el reino de Dios, que es la iglesia nuevotestamentaria. El reino de Dios es este reino espiritual que el Señor estableció aquí en la tierra y que nosotros somos los administradores, nosotros somos los mayordomos, nosotros somos los que tenemos el privilegio de proveer para el ministerio, para el predicador, para el pastor, para enviar misioneros a diferentes partes del mundo a predicar, proveer Biblias, tener himnarios, a comprar una propiedad o rentar un lugar, todos los gastos que se impliquen, todo lo que requiera el reino de Dios y su justicia. Ese Señor, háganlo ustedes y yo me voy a encargar de que ustedes tengan en abundancia todo lo que necesitan. Amados, nuestro Dios ha hecho eso a través de la historia. Gracias al Señor por nuestras asociaciones de la ABA, las iglesias asociadas, que con ese objetivo, con esa misión, trabajamos juntos para ayudarnos y continuar expandiendo el Evangelio, promulgando la palabra de Dios. Amén. Y así como Dios le prometió la bendición allá a Jacob, y Jacob en retorno le traía todos los diezmos y las ofrendas a nuestro Dios, y así como se ha hecho a través de la historia, también nosotros debemos de contar esto como un gran honor, como un gran privilegio. El Señor los bendiga, mis hermanos, y en la próxima estaremos estudiando vamos de una vez a decirle los capítulos 30 al 33 sobre Raquel y Lea, las esposas de Jacob. Bendiciones, hermanos. Hasta pronto.